Permítame primero agradecer a Alfredo el honor de poder estar aquí en la presentación de este libro. Yo tenía una deuda con él porque hubo un libro anterior que él me invitó también a comentarlo, pero por razones de trabajo estaba fuera de Lima, inclusive traté de cambiar la fecha, no pude llegar. Pero ahora sí, entonces he hecho bien mi tarea y he traído un texto para no olvidarme lo que quería decir. Y si me permiten, voy a leerlo. Si en algún momento se nos ha ocurrido navegar en internet por páginas sobre Villa El Salvador, se encontrarán con un relato sobre la historia de una ballena aparecida en la playa de Villa El Salvador. Les cuento que esa leyenda es casi una invención mía sobre la historia de Villa El Salvador, que conté en una reunión aquí mismo cuando se realizaron las primeras asambleas para sacar adelante el presupuesto participativo de BES, antes de que existiera la ley que ahora rige para todo el país. Lo hice para llamar la atención como una estrategia para intentar la transmisión de algunos contenidos históricos y valores de la comunidad de Villa El Salvador a un público no especializado y que normalmente está más interesado en las cosas urgentes de hoy y no en recordar cómo se construyeron los cimientos de esta gran ciudad que nos acoge. Casi siempre, cuando nos ponemos a estudiar la historia, nos fijamos en los hechos sucedidos en el pasado, en los personajes históricos trascendentes, los acontecimientos del pueblo que tuvieron importancia en un tiempo que será cada vez más remoto, en los movimientos sociales que marcaron una época, en las historias familiares que le dan cobertura, etc. A veces se nos muestra de una manera aburrida. La historia, como sabemos, nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado y, por cierto, a vislumbrar el futuro. La importancia de la historia para mí reside principalmente en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla mal. Nunca está de más, por eso mismo, conocer el pasado de un pueblo o el pasado de nuestra comunidad, de nuestras familias. Mirar el pasado es también mirar el futuro, darle luces y rumbo. En el prólogo de Garúas de la Esperanza, el maestro Alfredo Vivanco Cuscano, coincidiendo con estas afirmaciones, nos advierte: considero que la identidad es un pilar que da fuerza al crecimiento y desarrollo de los pueblos, y eso está perdiendo con las nuevas generaciones, se está perdiendo. Por ello, este libro tiene la intención de valorar los primeros años de construcción de nuestra comunidad, darle un nuevo sentido a la génesis de nuestro pueblo para afirmar nuestras raíces. Y para hacerlo, para la divulgación de la historia de esta comunidad, se dirige principalmente a un público infantil y juvenil que tiene sus propias peculiaridades, asumiendo un reto y a su vez una tarea admirable. No es fácil desarrollar la capacidad y el interés por transmitir los contenidos de una historia importante y lograr su divulgación entre el público infantil de Villa El Salvador con las armas de un libro. En este caso, Alfredo Vivanco nos advierte en el prólogo que este libro está orientado a reforzar nuestra identidad. Escribo, nos dice, a través de mi experiencia personal y del barrio. Llegué como cientos de niños a vivir desde los inicios de Villa, acompañando a nuestros padres en esta aventura de construir una ciudad en el desierto. Para algunos parecerá una simpleza, pero conocer la historia del distrito, del barrio en el que nació o en el que se reside, puede determinar la forma en que un niño asumirá más adelante su rol de ciudadano en el futuro. No hay nada más cierto que aquella frase que nos recuerda que las mujeres y hombres que aprecian el devenir de la historia son más responsables dentro de la sociedad y por lo tanto se esfuerzan en tomar mejores decisiones relacionadas con su entorno. Existen fuentes, unos pocos libros y hasta una cronología de Villa El Salvador publicada a comienzos del año 2000,
Ahorita Dante acaba de publicar uno nuevo, que se lo acabo de comprar, por la municipalidad, que dan cuenta de manera ordenada y rigurosa de los principales acontecimientos hasta este momento. Es una fuente de referencia con fechas, logros, instituciones y nombres, pero no es un documento atractivo para niños o escolares pequeños. ¿Qué hacer entonces? La pregunta del millón es: ¿cómo enseñar a los niños la historia de Villa El Salvador? La respuesta la tenemos aquí. Es más sencillo de lo que nos imaginamos, ya que no se trata de difundir un sinfín de conceptos de difícil asociación, datos y fechas, o quedarnos con el himno, el escudo y la bandera. Lo más conveniente es hablar de Villa El Salvador de una manera cercana y familiar. No hay mejor manera de llegar a los pequeños y pequeñas que decirles que son dueños de una gran casa, con la particularidad que es habitada por muchas personas de todas las edades. Y en ese caso son 3 niños, Edward, Orlando y Jerónimo, los personajes centrales de cada uno de los cuentos que contiene el libro que hoy sale a la luz. Ellos nos llevan a rescatar personajes y momentos muy significativos, como la marcha histórica por la educación, de la que hace 46 años cómo empezó como una pequeña y luchadora comunidad que nada tenía y que hoy es una orgullosa ciudad de más de 450,000 habitantes y que está en el camino permanente y terco de hacerlo todo para todos y todas. Desde una perspectiva así, cercana, resulta más fácil hablarle a un niño de todo lo que ha acontecido en su barrio, en su comunidad, ahora distrito, presentarle personajes notables y avisarle por qué destacaron, hacerle conocer las grandes y pequeñas hazañas locales más recordadas por todos y que comprendan por qué se celebran las fechas históricas y también el significado de otras festividades. Aquí, en Garúa de Esperanza, nos la cuenta relatando cómo llegaron las familias los primeros días, cómo, por ejemplo, una familia salió de la Victoria y avanzando hacia el sur, pasaron por el hipódromo con sus filas de palmeras, que ahí siguen, y llegaron hasta un enorme arenal, que ya de arenal casi no es, porque aquí tenemos hoy barrios, árboles, instituciones de todo tipo, y familias en sus viviendas y muchos servicios propios de una comunidad globalizada en diálogo con todo el planeta. Cuando se trata de historia, debemos ser honestos y reconocer que no a todos les interesa conocerla, ya que a muchas veces los métodos de enseñanza pueden ser ortodoxos y por lo mismo aburridos para los jóvenes. Y cuando hablamos de niños, ese interés suele ser menor, pues no tienen conciencia de lo importante que es conocer el pasado para comprender el presente. Por esta razón, este libro se muestra didáctico y divertido. Cuenta cosas importantes, pero también recuerda detalles que la hacen muy cercana y natural. Cuando, por ejemplo, la mamá le dice a uno de los hijos al embarcarlo en un ómnibus: te bajas en el paradero Miramar y ahí preguntas. Y es que el autor utiliza el ingenio y la vida cotidiana para hacer del aprendizaje del pasado de Villa El Salvador un momento entretenido y cercano a las experiencias de todos los días, como el acercamiento y la amistad con un personaje y líder comprometido vitalmente con Villa El Salvador. Se cuentan 3 historias, narradas en forma trivial y simpática, que no voy a resumirles, les toca a ustedes hacerse del libro y conocerlas. Puedo adelantarles que dicen cosas como: nunca antes había presenciado una reunión con tanta gente, ver a los hombres hablando con tanta facilidad y luego a todos, hombres y mujeres, alzando la mano para aprobar la movilización. Fue su primera noche en Villa y no podía dormir pensando en su perro Tarzán, que no lo dejaron traer, y en la forma como hablaban esos señores en la reunión. Su tío Nilo también habló muy fuerte. Terminó su participación entre aplausos y con un puño en alto. Él también lo aplaudió. El valor
de que esta historia y que la historia de Villa El Salvador se cuente a través de personajes está en que el pueblo necesita personajes así que cuenten su historia y puedan estar encima de las eventuales discrepancias, conflictos y versiones internas. Que sean personajes como Orlando, Jerónimo o Edward y no un testimonio que da el relato de un carácter, y así le da el testimonio un carácter más público. Aparece entonces como una memoria ciudadana y ya no solamente como una memoria familiar, haciéndolo transmisible sin necesidad de datos y de lazos inmediatos. Eso es lo que hace un libro como este. A la educación peruana le falta eso, a los saberes de su gente, incluirlos, y así debiera ser en cada barrio o pueblo, que haya Edwards o Jerónimos para cada barrio de Lima. ¿Cómo pueden apreciar? Es en este tono que Alfredo nos cuenta lo cotidiano, pero también lo importante de la historia de este pueblo, trenzado de una manera sencilla, y también nos invita a que los jóvenes y niños lean Garúas de Esperanza y a utilizar su imaginación, venida un poco a menos en un mundo tan audiovisual como el que nos rodea, en el que se da un bombardeo grande de imágenes por un lado, pero por otro lado, ningún estímulo por desarrollar la indispensable capacidad crítica que es la que nos libera. No nos sorprende entonces que luego de leerlo, los niños y por cierto también los adultos, le pidamos pronto al amigo Alfredo Vivanco que nos cuente más historias y que nos las dibuje con tanta alegría, también con sufrimientos, pero sobre todo con luz y esperanza, como son las ilustraciones de este libro. De ese modo, haremos una conexión inmediata entre nuestra curiosidad y los útiles que resultan siendo los libros de cuentos para conocer la historia. Finalmente, encuentro que no hay nada mejor para desarrollar el sentido de pertenencia de los niños que a través de la difusión de nuestras tradiciones y presentarnos a los personajes que labraron esta comunidad. De esta manera de vivir que nos enseñaron cuando éramos los pequeños de la casa, y seguramente disfrutarán sus hijos y nietos cuando lean este libro complementado con las bellas imágenes de Fiorella Parvina. Agradecemos por eso el esfuerzo de Alfredo por garantizar que las nuevas generaciones de Villa El Salvador puedan hacer suyo este manojo de experiencias inolvidables de quienes ahora son sus abuelos, disfrazadas en 3 cuentos. Y por cierto, celebremos esta publicación. Por otro lado, estoy seguro que no pasará mucho tiempo para que esos jóvenes que todavía no han leído a Alfredo Vivanco Cuscano en sus libros de cuentos, que en realidad son relatos históricos, se animen ellos mismos a intentarlo por cuenta propia y a identificar cuáles son aquellas cosas especiales que los diferencia de personas nacidas en otros lugares del planeta, saber del lugar que ocupan dentro del mapa y sobre todo recordar a diario que no hay nada más hermoso que amar a la tierra en que se nació. Muchas gracias. Subrayar esto de la necesidad de difundir estos cuentos, y tal vez hasta podríamos pensar que a partir de la iniciativa de Alfredo se podría hacer hasta un concurso de cuentos y hacer una segunda edición, y que el mismo Alfredo sea parte de ese jurado de esos cuentos, porque recuerdo que hace algunos años desde DESCO hicimos una convocatoria sobre la historia fotográfica de Villa El Salvador y muchas familias trajeron sus fotos y se hizo una exposición mural, y la verdad que fue muy interesante ver cómo la memoria fotográfica familiar permitió en ese momento tener una visión general de lo que hasta ese momento creo que eran los 35 años de Villa El Salvador en ese momento. Entonces lo que está haciendo Alfredo es darnos un camino, una ruta en el que él va a seguir escribiendo muchos cuentos, pero como decía en mi comentario al final, que seguramente animará a otros jóvenes a que sigan ese ejemplo.
Muchas gracias por eso y felicitaciones.